Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos, pues vamos a dar comienzo. En este día de sábado vamos a continuar con nuestras lecciones referente a las figuras de retórica. Y el día de hoy tenemos una que hace referencia a la interrogación o a la pregunta, ¿verdad? De una manera más común como lo podamos entender. Bueno, la lección número 7, y en este día, hermanos, vamos a seguir con estas reflexiones que, además de que nos enseñan, nos dan una enseñanza con respecto a estas figuras literarias, pues también vamos a dar cuenta que estas figuras nos van a acercar más al conocimiento de nuestro Dios y quizás algunas nos van hasta a sensibilizar. Y bueno, también ahorita vamos a darnos cuenta que sí tenemos que prestar atención a algunos signos para dar la entonación correcta a lo que el escritor nos quiere dar a entender cuando habla acerca de interrogación. Dice el objetivo, hermanos, de esta lección: identificar y diferenciar entre preguntas comunes y preguntas retóricas. Así que, pues hay dos tipos de preguntas, ¿verdad? Hay una pregunta que, ¿para qué se pregunta algo, hermanos? ¿Cuál es el propósito de preguntar? ¿Qué espera uno? Una respuesta, ¿va? Que se nos dé una respuesta. Entonces, las preguntas comunes son esas, ¿va? Las preguntas que se hacen y que esperamos que nos contesten. Y hay otras preguntas que, pues seguramente tienen otro propósito, que es lo que vamos a estudiar con respecto a las preguntas de retórica. Y relacionado a las preguntas, como también me parece que tiene que ver con algunas otras figuras de retórica, como la hipérbole, como hasta yo creo que la misma del antropomorfismo, y algunas otras pues van a tener que ver con Dios, ¿no es así? Tienen que ver con nuestro Dios, con algún mensaje, con algo que Dios nos quiera transmitir. Entonces, esos son puntos importantes, hermanos, al momento de estudiar las figuras, que tiene que ver con algún mensaje o algo que nuestro Dios también quiere darnos a entender. Y para ello nos vamos a apoyar en una lectura bíblica que está en el libro de Jeremías. Así que vamos al libro de Jeremías, hermanos, vamos a buscarlo. Es una lectura muy breve, versículo 23 y versículo 24 del capítulo 23. Vamos a buscar el libro de Jeremías, el capítulo 23. Y solamente vamos a dar lectura a 2 versículos. Entonces les voy a pedir, hermanos, que nos lo hagamos todos la lectura. Vamos a ponernos de pie. Y si llevamos los versículos que vamos a leer, ¿cuántas preguntas traen? Varias, ¿verdad? Prácticamente estos versículos son preguntas. Entonces tenemos que hacer la lectura como pregunta, ¿no es así? Porque en ocasiones leemos de una manera llana o como si fuera una afirmación, pero es necesario que lo leamos como nos está indicando en este caso, como pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a leerlo así, versículo 23 y versículo 24, respetando precisamente las preguntas que aquí nos está realizando. Dice el versículo 23, todos juntos: ¿soy yo Dios de poco acá? Dice Jehová, y no Dios de mucho ha. ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Ocupe sus lugares. Bueno, pues aquí están esas preguntas que se nos realizan. ¿De quién están hablando, hermanos, esos versículos? ¿De quién hablan? De Dios. Según el escritor, ¿quién está haciendo las preguntas? Las está haciendo Dios, ¿no es así? Y aquí es donde podemos empezar con nuestra reflexión, hermanos. Normalmente alguien que pregunta, decíamos que espera una respuesta. Bueno, está bien, es correcto, pero alguien que pregunta también, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué hacemos preguntas? ¿Por qué los niños preguntan cuando son chiquitos? Porque tienen dudas, porque no lo saben, tal vez no están seguros, ¿no es así? Y aquí las preguntas que hace Dios es porque no lo sabe.
¿Será porque Dios no lo sabe? ¿Tiene duda Dios? Porque eso también nos hace reflexionar, el que veamos preguntas, ¿no? Como esta: ¿soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, o Dios de mucho ha? O sea, ¿Dios es poco o es mucho? Entonces, si hay una respuesta, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué pregunta, no? Porque alguien podría decir eso. Bueno, ¿por qué pregunta? Y ahorita vamos a ver una cita de alguien que lo hace. Dios le hace una pregunta y ¿cómo creen que le contesta? Con otra pregunta, como diciendo, bueno, ¿y a mí por qué me preguntas, no? Pero pues para que demos cuenta que lo que Dios ya conoce y lo que sabe, pero tiene un propósito la pregunta. Entonces aquí en estos versículos ya hay una respuesta. O sea, ¿Dios es de mucho o es de poco? Pues es de mucho. ¿Alguien se puede ocultar de Dios? Pues no, nadie se puede ocultar de Dios. Entonces, ¿por qué lo está preguntando? Ahora sí que es una buena pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer, bueno, ¿por qué lo está cuestionando? Entonces, aquí entra esta figura, una forma de cómo escribir, una forma de cómo entender. Y así como ya vimos que hay otros recursos, como la hipérbole, como la parábola, otras maneras, como la exageración, ¿no? Pues también ahí está la pregunta. Y la pregunta, cuando la respuesta, vamos a decirlo así, está muy implícita o pareciera como que es muy obvia, entonces tiene un propósito el que lo está preguntando. Ahorita la lección no lo va a decir, hermanos, pero es importante entonces que veamos que muchas veces la pregunta va asociada ¿con quién? Cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de retórica, va asociada ¿con quién? Con Dios. Nuevamente va con Dios y tiene un propósito la pregunta, porque precisamente se espera una respuesta. Entonces a veces la pregunta nos obliga al que la escucha pues a pensar, ¿no? ¿No es así? Nos pone como a pensar o a decir, bueno, a ver, ¿por qué me está preguntando? O no lo sé, o quizá lo investigo, no lo sé, pero como que tiene el propósito de levantar en nosotros algo. Eso tiene que ver con las preguntas, o no sé si les pasa con, los que han tenido niños o han tenido el acercamiento con pequeños. ¿O tenemos respuesta para todas las preguntas de los niños? ¿Y qué hacemos? Ay, pues no sé, hijo, pregúntale a tu mamá, o a ver, investígalo en internet. ¿Eso les decimos? Digo, habrá que reflexionar si eso hacemos, ¿verdad? Porque puede ser que hagamos eso, ¿no? No, pregúntale a alguien que sepa. Me preguntas a mí. ¿Yo qué voy a saber de temas de arquitectura? Pregúntale a alguien que es arquitecto. ¿Así contestamos? Es para reflexionar y bien, si les estoy preguntando, ¿no? Les estoy preguntando si eso respondemos y a cada uno de ustedes contestará sí o no. Algunos no contestan, pero dentro de nosotros seguramente lo hacemos. Entonces, el preguntar, quienes hemos tenido esta ocasión de escuchar una pregunta y nos sentimos obligados o nos sentimos con la necesidad de responder, pues tenemos que investigar o tenemos que saber, o quizás damos una respuesta de primera mano, pero a veces no estamos tan seguros de lo que contestamos y tenemos que seguir preguntando o investigando para ver por qué. No, yo tampoco sabía esto, pero nunca me lo había preguntado. Entonces, fíjense cómo la pregunta, el cuestionar, vamos a cambiarle, el cuestionar lo que sucede, ayuda mucho, hermanos, a tener ciertas reflexiones. Ahí está el micrófono. Muchas gracias, mi hermana, lo tiene nuestro hermano. Ahorita nos vamos a apoyar con él y ahorita nos vamos a acercar precisamente porque ya es el momento para que también a través del versículo de memoria reflexionemos acerca de la pregunta. Y después de tanto preguntarnos, vamos a leer el versículo para memorizar y después vamos a la lección bíblica. Así que, mi hermano, si nos apoya, vamos a iniciar primero con los hermanos del lado derecho, quienes memorizaron su versículo, quienes también a través de esa lectura, de este texto, pues también estamos reflexionando con respecto a la pregunta. Si alguien lo trae preparado, se puede poner de pie. Nuestro hermano que tiene el micrófono nos va a apoyar a acercarse para que podamos compartir con todos el versículo. Adelante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no lo ejecutará. Números 22:19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Y dijo,
no lo hará. Y habló y no lo ejecutará. Números 22, 19. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no lo hará, y no lo haré. Y habló, y no lo ejecutaré. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Gracias. Pasa vos. Pasa vos, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo para que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no se ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Gracias. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Bien, parece que somos todos desde el lado derecho, pasamos del otro lado, mi hermano acá en la parte de adelante. Quienes van a participar, mis hermanos, bueno, ya están poniéndose de pie para poder también compartir el versículo de antes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ay Dios, no me equivoqué. Y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. 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 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. 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 Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo
y no hará. Habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:18. Amén. Amén. 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Amén. Bien, parece que somos todos los de aquí abajo. Parece que sí. ¿Tenemos a alguien más? Adelante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no hará, él habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Amén. Muy bien, parece que ahora sí somos todos abajo. Va mi hermano hacia la parte de arriba. Si nuestros hermanos nos apoyan, pónganse de pie para que nuestro hermano los identifique y también puedan participar de la lectura del versículo para memorizar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. 23:11. Números. Amén. Creo que parece que hay alguien más, sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Amén. Dios no es hijo del hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Amén. Amén. Me parece que ahora sí. Muy bien, gracias hermano. Parece que ahora sí somos todos. Bueno, pues ahí está nuestro versículo para memorizar que trae preguntas, pero a la vez este versículo nos hace una confirmación, ¿verdad? Que nuestro Dios, pues hay una gran diferencia de Él con quién, con los hombres, ¿no es así? Y utiliza pues esta, ¿cómo llamarlo? Cualidad o situación que los hombres tienen, que somos, ¿qué? Mentirosos. Mentimos, tenemos esta cualidad o detalle, o no sé cómo lo quieramos llamar, pero así somos los hombres. Todo aquel que es nacido, todo aquel que pues va a morir, hermanos, miente. Pero dice el versículo que Dios, ¿qué cosa? Dios no es hombre, dice. Entonces hace la pregunta, ¿verdad? Entonces, él dijo y no hará, hace la reflexión, la misma pregunta, para hacernos ver que en nuestro Dios pues no hay mentira. Y todo lo que Dios ha dicho, ¿qué cosa? ¿Qué dice este versículo? ¿Se va a qué? Se va a cumplir, va a ocurrir. Muy bien, pues estos versículos y esta lectura nos están ayudando, hermanos, a entenderlo, a qué se refiere las preguntas. Y vamos a ver en el tema bíblico que así lo menciona. ¿Quién nos va a ayudar, hermanos? Nos pueden apoyar a dar lectura a los primeros párrafos. Muy bien, aquí abajo nuestra hermana. ¿Dónde anda nuestro hermano con el micrófono? Si nos puede apoyar. Por ahí, ya viene nuestra hermana. Gracias, hermana. Aquí está. Ayúdenos con el primer párrafo, hermana, por favor. Este recurso literario es ampliamente
Gracias. Erotesis proviene del griego y significa pregunta. Este recurso literario es ampliamente utilizado en las Sagradas Escrituras. Quien se ha dedicado a estudiar las figuras retóricas menciona que este recurso se utiliza con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, en los libros de Job y Jeremías, por su parte, en el Nuevo Testamento, en los evangelios escritos por Mateo y Juan, también se utiliza de forma vasta. Gracias, muchas gracias a nuestra hermana. Muy bien, bueno, aquí ya nos da el nombre que proviene de griego, que es erótesis, y significa que dice pregunta. De acuerdo a algunos analistas, hermanos, supongo que personas que han leído la Biblia muy a detalle, pero calculan o registran más de 3,000 preguntas en toda la Biblia, tanto en el Nuevo como del Antiguo Testamento, que hay más de 3,300, no sé exactamente el número preciso, pero pues sí se registra un fuerte número. Y aquí ya lo escuchamos, ¿verdad?, que dice que es muy frecuente este recurso, sobre todo en el Antiguo Testamento. Nos menciona el libro de Job, nos menciona Jeremías, y así es, hermanos, algunos ejemplos que traigo precisamente vienen del libro de Job. Ya leímos el libro de Números, y en el Nuevo Testamento con Jesucristo, con estos los evangelios, también se hacen preguntas. También Pablo en sus cartas deja algunas preguntas, pero recuérdense que hay que ubicar, dice la lectura, nuestro objetivo entre las preguntas normales y las que son preguntas ¿de qué? De retórica, porque hay preguntas que no son retórica, que sí son preguntas que se están realizando. Vamos a seguir con el siguiente párrafo, que ya nos da algunas precisamente opiniones sobre la pregunta. ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo? Veo varias manos, 4, yo creo que con quienes las hermanas que ya levantaron. Vamos a terminar de leer el cuaderno. Empezamos aquí adelante con nuestra hermana. Ya tengo de este lado 2 manos levantadas y me parece que alguien más la levantó. Arriba. Dice así: en las Sagradas Escrituras normalmente las preguntas se emplean con el propósito de obtener una respuesta. Por ejemplo, en Mateo 22 del 41 al 46, Jesús formula preguntas a los judíos que debían ser respondidas por sus opositores. Sin embargo, no respondieron porque no sabían la respuesta, o bien premeditadamente guardaron silencio. En contraste con esta situación, varios escritores bíblicos utilizaron lo que se conoce como la pregunta retórica, la cual se hace con el propósito de no recibir una respuesta, sino de reflexionar. Además, podemos añadir que en la misma interrogante retórica, en muchas ocasiones está la respuesta. Muy bien, gracias a nuestra hermana. Pues vamos a Mateo, hermanos, porque ya nos dice que hay preguntas normales, y hay preguntas normales que se pueden contestar, pues sí, pero también hay preguntas que a veces es dificultoso. Decíamos que sí, ¿verdad?, que a veces nos hacen alguna pregunta y no tenemos la respuesta. Entonces es válido decir, pues no lo sé, pero a lo mejor lo investigo. ¿Eso está bien decirlo? Pues sí, ¿verdad? Si no lo sabemos, pues a lo mejor investigamos o preguntamos, o a lo mejor no lo hacen también para que tengamos más conocimiento. Vamos a Mateo, capítulo 22, y aquí hay un encuentro que tiene Jesucristo. ¿Con quiénes? Dice que el párrafo menciona que con judíos que eran opositores, y entonces entendemos que con quienes está hablando son personas que sabían. Vamos a ver, dice que eran saduceos. Los saduceos eran personas estudiadas. Acuérdense que había 2 tipos de personas entre los judíos: los que eran del pueblo, que eran trabajadores. En aquellas épocas no era como hoy, ¿verdad?, que había escuela, que desde los 5 o 6 años les enseñaban a leer y a escribir. No era así, eso no existía, hermanos, esto es nuevo. Entonces en aquellas épocas la gente no iba a la escuela, sino tenía sus oficios, tenía sus ubicaciones, se dedicaban. Aún los que tenían mucho dinero podían que no fueran estudiosos, que no supieran leer. Entonces, ¿quiénes se concentraban en el estudio? Pues los religiosos, en este caso los príncipes, los fariseos. Había sectas entre los judíos, como los saduceos. Ellos eran muy estudiosos, ellos sí sabían. Entonces, ¿con quiénes habla Jesucristo en este momento? Pues habla con personas que sabían. Vamos a ver qué dice Mateo 22. Vamos a ir leyendo, versículo 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle, ¿de quién? Entonces hace una pregunta, ¿para qué? ¿Y la respondieron? Sí, la respondieron. ¿De quién dice la Biblia que es el hijo, el Cristo? ¿Y cómo responden? Pues de David. Y sigue haciendo preguntas. Él les dice: pues como David es espíritu,
le llama, como David en espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Hace otra pregunta, pero utiliza una cita. Es un poco confusa la cita y es un poco confusa la pregunta. Primero le preguntan, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién? Y luego les menciona una cita que David dijo. ¿Y qué dice David en esa cita? Dijo el Señor, ¿a quién? A mi Señor. Entonces, hay dos señores allí, ¿no? Entonces les pregunta a Jesucristo, entonces, si David le llama Señor al que pareciera que es su hijo, porque ya respondieron que es David, el hijo del Cristo, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué le dice hijo? Esa pregunta, ¿es una pregunta de retórica o es una pregunta normal? Una pregunta de retórica ya tiene la respuesta, o una pregunta de retórica tiene el propósito de reflexionar. Aquí es una pregunta que les hace, sí, para reflexionar, pero para que contesten. Esa es una pregunta en la que a veces, como les decía, nos hacen algunas preguntas que no sabemos qué contestar. ¿Sabían qué contestar ellos? ¿Qué dice el versículo 46? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle. No podían contestarlo porque pues es complicado, hermanos. Si le está diciendo Señor al hijo, ¿cómo va a ser su hijo? Sí hay cómo responderlo, por supuesto. ¿A través de qué? Pues de estudiar, de entender si Jesucristo en el momento que era David, en dónde estaba, quién era. Pero obviamente los fariseos estaban preparados para eso. Pues no, aquí lo vemos, porque dice el versículo 46, pues ya no le volvían a preguntar, porque significaba que qué cosa había en Jesús. Había conocimiento, él sí sabía. Entonces, fíjense qué interesante. O sea, que ¿a quién le preguntaban? ¿A los que sabían o a los que no sabían? A los que no sabían. ¿Cómo quedaban ellos cuando preguntaban y no respondía la gente? Pues como sabios, ¿no? ¿Y cómo quedaban los que no contestan? Pues como ignorantes. Aquí son preguntas normales, pero vean cómo también tiene una intención la pregunta, ¿eh? A veces preguntamos también para eso, ¿no? Para ponernos a nosotros en evidencia de que no sabemos. Y en el caso de Jesús, pues se dan cuenta que sí sabe. No, sí sabe. Entonces, ¿qué dice? Pues ya no le preguntaban, porque supo Jesucristo preguntar, y no le preguntaron, a ver, ¿y tú sabes? Seguramente les hubiera respondido. Entonces, por eso mejor dijeron, no, hasta aquí termina la conversación. Porque el tema que empezó a utilizar Jesucristo fue un tema muy profundo. Acuérdense que en aquella época en la que Jesucristo estaba predicando, ¿esperaba el pueblo de Israel a un Mesías? Sí, lo esperaban. ¿Sabían quién era? Bueno, no sabían, pero tenían algún conocimiento por lo que decían las Escrituras. Y Jesucristo en ese momento, ¿cómo se estaba proclamando? ¿Como quién? Pues como ese Mesías. Entonces estaba entrando a un tema muy complicado, ¿no es así? Un tema de mucha polémica, vamos a ir en su época. Entonces empieza a utilizar Jesucristo citas bíblicas. A ver, pues si no es, ¿por qué dice así? Dice David, dijo el Señor a mi Señor, porque no está hablando con Dios, está hablando por eso dice, antes les pregunta, decimos que es el Cristo, viene de David, es su descendencia. Sí, claro que sí, descendencia de David, por supuesto. Va a ser de la tribu de Judá. Ah, muy bien, entonces se va al texto. Y se quedaron. Hay por ahí otros textos, hermanos, otras citas bíblicas como Isaías, por ejemplo, 53. ¿Han leído Isaías 53? Podemos hacer esas preguntas también. Y todavía estoy en las preguntas normales, no estoy en las preguntas de retórica. Pero son preguntas que tratan de ver qué tipo de conocimiento tiene alguien. Dice Isaías 53. Voy a leer el versículo 2 nada más para entender esta idea. Dice, y subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que lo deseemos. Dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta cita está en el libro de Isaías.
Es el Antiguo Testamento. Es un profeta mayor. Y vean ustedes la pregunta. ¿Quién es este hombre del que está hablando Isaías? Es Jesucristo, lo sabemos. Si eso se lo preguntamos a un judío, no va a saber. No es un profeta, no va a saber. Es más, podemos preguntarle, ¿de quién está hablando? ¿De él mismo o de alguien más? ¿Y qué va a pasar con los que son judíos? Porque los judíos no creen que es que quién. ¿Se dan cuenta el debate que había entonces entre en ese momento? Entonces estas son preguntas, sí, para reflexionar, pero que nos llevan ¿a qué? A estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Con esas preguntas que les hicieron los fariseos, tenían que hacer los fariseos. Pues seguramente leer, ¿no? A ver, ¿qué pregunta es? No supe cómo contestarle. Voy a ponerme a estudiar, a revisar, a ver a quién se refiere, de quién está hablando. Pasó con otro personaje, ¿se acuerdan? Con Felipe. Porque también hizo la pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan que le pregunta Felipe al eunuco? ¿Qué le pregunta? Dice, ¿y entiendes lo que lees? ¿Es una pregunta de retórica? No, pues es una pregunta bien, ¿no? Porque lo ve leyendo y le dice, ¿y sabes lo que lees? ¿Y qué le contesta? Dice, ¿cómo si no hay nadie que me lo explique? Y de hecho es interesante que el etíope le hace preguntas. Estoy hablando de Hechos capítulo 8, vamos a Hechos 8. Hechos 8, dice el versículo 31. Y dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y hasta responde con una pregunta, dice, y rogó a Felipe que subiese. Dice el versículo 34, respondiendo el eunuco a Felipe, díjole, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Estaba leyendo Isaías precisamente, fíjense, estaba leyendo a Isaías y le queda la duda al etíope y tiene que preguntar para saber. Esas son las preguntas cotidianas que hacemos preguntas para saber, para tener conocimiento. Por ejemplo, y aquí voy a agregar, a contraponer precisamente las preguntas. Me regreso a Génesis, hermanos, y del personaje que hace ratito hablamos, no dimos un nombre, pero decíamos que le contesta a Dios como diciéndole a mí, ¿por qué me preguntas? Génesis capítulo 3, es interesante, capítulo 4, ¿no? Porque diríamos, pues, si Dios nos hace una pregunta, pues le voy a contestar, pero miren este hombre lo que hizo. Génesis capítulo 4, ¿estamos ahí? Para diferenciar una pregunta y otra. Dice el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Es una pregunta de retórica? Le está haciendo una pregunta para saber qué está pasando con Caín, ¿sí? Y es interesante la pregunta porque diríamos, entonces Dios no sabía dónde estaba dónde estaba Abel, no sabía lo que había sucedido, pero tiene el propósito de cuestionar a Caín precisamente para confrontarlo, así como por ejemplo, me voy a repetir, se hacen preguntas para saber, para tener conocimiento de lo que está pasando. ¿Y qué dice Abel? Dice Abel, no lo sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? O sea, en pocas palabras, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué sabría yo? ¿Esa es una pregunta de retórica o de respuesta? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿pero es una pregunta de retórica? ¿O es una pregunta que espera respuesta de Dios? O sea, ¿espera que Dios le conteste? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Si alguien nos contesta eso. Y como ¿por qué debería de saberlo si a alguien le contestamos así? ¿Estamos esperando respuesta? O más bien, dice el párrafo, ya viene implícita ahí la respuesta. Dice el párrafo que leímos, ¿no dice eso? Dice, hay dos cuestionan. Cuando viene una pregunta de retórica, dice que tiene dos propósitos. Al final del párrafo, hermanos, ¿ya lo vieron? ¿Cuál es el primero? Dice, no recibir una respuesta, sino que reflexionar. Ese es un motivo por el que se hace una pregunta de retórica. ¿Y la segunda cuál es? Además, podemos añadir que en la misma interrogante retórica, ¿qué cosa? Está la respuesta. Entonces, si Caín está diciendo, soy yo guarda de mi hermano, ¿qué está diciendo? ¿Que lo es o que no lo es? Pues que no lo es, que no le interesa. Ahí va la respuesta. ¿Es una pregunta de retórica? Pues sí lo es. La de Caín sí lo es. La de Dios sí quiere saber.
¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está? ¿Y qué le dice? Pues no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Cómo por qué lo debería de saber yo? Y esperamos que Dios le conteste, pues porque es tu hermano. ¿Sí esperamos eso, que conteste? Pues no. Ya él decía nuestra hermana, es una respuesta muy, ¿qué dijo una hermana? Como irreverente dijo, ¿verdad? Insolente. Entonces ya está contestando que no sabe, y no solamente que no sabe, sino que no le interesa. Nosotros, fíjense que es sorprendente, porque estoy seguro que hemos usado este recurso y ni cuenta nos damos, porque no contestamos así. ¿Y a mí por qué me preguntas? ¿Y yo por qué debería de saberlo? ¿No contestamos así? ¿Y sí estamos esperando que nos contesten? No, la realidad es que no, estamos contestando como dijo la hermana, pues, es una respuesta irreverente, es un modo de decir, pues yo pues a mí yo no quiero saberlo. Otra manera de decirlo, y fíjense, es otra manera de decirlo, pero ¿cómo? ¿De forma cómo? Groseramente, pero no directo, ¿están de acuerdo? Muy bien, correcto. Y es el concepto, acuérdense que es el concepto de retórica. ¿Qué significa retórica? Es una manera como elegante, ¿no dicen? Es una manera diferente. Entonces, es grosero, pero de una manera como sutil, de una manera, este cuate me contestó, pero, o sea, sí siento como que me dijo feo, pero hasta eso no tanto, ¿no? Podemos decirlo. Fue diplomático, exacto. Y así quiso ser Caín, porque imagínense que le ha dicho, no sé y no me interesa. Pues, oye, ¿qué este cuate? Por eso le dice, ¿soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿debería yo de saber dónde está mi hermano? ¿No? ¿Es ese mi compromiso, saber dónde está mi hermano? Entonces está contestando de una manera evasiva, dice nuestra hermana, ¿no? Como de una manera elegante. Esa es la retórica. Insisto, hermanos, seguro que muchos lo hemos usado. Hemos contestado así. Precisamente dice el comentario, ¿ya viene implícita la respuesta o qué más? ¿O es para reflexionar? Y aquí ya viene implícito, hermanos. Aquí ya viene implícito que no hay interés en este caso en Caín. Vamos al siguiente párrafo que nos va a dar precisamente ahora sí este contenido. ¿Es un comentario de mi hermana o iba a leer? Adelante. Sí, hermana. Dios no es hombre para que… Muy amable, gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y habló y no ejecutará. Entonces aquí es una pregunta, una duda que tengo, porque posiblemente pueda ser nada más que sea la traducción, porque en Génesis 6:6 nos dice todo lo contrario, hermano, que Dios se arrepiente de haber destruido al hombre. Ahí cómo lo podríamos tomar, hermano. Muy bien, qué bueno que lo pregunta, hermana, porque viene esta pregunta de retórica, y esta pregunta de retórica es un punto en el que nos tiene que llevar a investigar o darnos cuenta de esto, que hay varios versículos en la Biblia que ¿qué dicen? Que pareciera como que Dios sí se arrepiente. ¿Perdón? O con Nínive, seguramente hay más acontecimientos, no es el único. Entonces, la pregunta de retórica que dijimos que es una afirmación, ¿sí o no lo es? ¿Ya es una afirmación de lo que dice o no? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que dice, va implícita la respuesta. Y Números dice que Dios, ¿qué cosa? Dios lo dijimos, Él miente, no miente. Y confirma. Y entonces viene la pregunta es el recurso ¿para qué? Para confirmarlo. Y entonces Dios se arrepiente, pregunta. ¿Cuál es la respuesta? No, la respuesta es que no se arrepiente. Entonces regresamos a los textos que dice la hermana. Entonces, si aquí dice que se arrepiente, ¿qué significa? Quizás está utilizando otra figura de retórica, o será necesario leer toda la historia para entender por qué el escritor dice eso. Me parece que también lo menciona con Noé, ¿no? Cuando dice que destruyó y que dice, y dijo, no, ya no vuelvo a hacer esto. Fíjense, ¿no? Acuérdense que vimos las figuras de retórica, que es el antropomorfismo y el antropopatismo. ¿Qué cosa es? Es darle como si fuera Dios, pero ya vimos que Dios, ¿qué cosa? No hay arrepentimiento porque no es hombre, no llora, no se entristece, pero
Ya vimos esa lectura. Entonces es importante lo que menciona nuestra hermana. Fíjense lo importante que son estas lecciones, porque vamos a encontrar así muchas situaciones como que pareciera que Dios se arrepiente. Ya nos tiene que quedar claro una cosa, hermanos: ¿quién es Dios? Por eso las figuras están muy relacionadas con Dios. ¿Él se arrepiente? No, aquí lo dice claramente, no lo es. Él dijo y lo hará, porque es Dios, es el poderoso. Entonces, ¿por qué acá dice que no se arrepiente? Como Felipe, ¿no? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De él o de quién? El cuestionamiento es completamente válido, pero tenemos que profundizar para ver a qué está sucediendo. ¿Por qué causa? ¿Fue porque Dios quiso acabar en la época de Noé con los hombres? Se levantó un buen día Dios y dijo: hoy voy a acabar con todos los hombres. Y a los 5 minutos, bueno, mejor no, porque es un comportamiento humano. Entonces sí necesitamos leer. ¿Por qué iba a destruir a todos los hombres? ¿Por qué los iba a destruir? ¿Habían hecho ellos algo contrario a las cosas de Dios como para que Dios los destruyera? Ahora, aquí entra otro concepto en esta parte de arrepentimiento. ¿No es Dios misericordioso? Fíjense, hago una pregunta de retórica, que ya viene la respuesta. ¿No es Dios misericordioso? Dice la Escritura que Dios es bueno con los humanos, que dice que, fíjense, utilizando figuras de retórica como de hombre, que dice que como que se detiene, ¿no? Como que está esperando para que todos, ¿qué cosa? Se arrepientan, porque Dios no quiere ¿qué? ¿Se dan cuenta cómo el conocimiento nos lleva a entender entonces quién es el que realmente se arrepiente? Pues es el hombre. Habrá que prestar atención, mi hermana, a esa cita y otras más y profundizar. Y entonces entender que el hombre es el malo. El hombre es el que ya tiene la culpa. Y dice la Escritura que todo pecado y toda acción mala, ¿qué cosa? ¿A qué nos lleva? A la muerte. Nos lleva a una consecuencia y a la muerte. Pero dentro de la bondad de Dios también da oportunidad al hombre, no a él, porque Dios dice la Escritura que él ya hizo y qué cosa, ya está escrito. Ya, si el sol sale, ¿qué va a pasar con el sol? ¿Se va a ocultar? ¿Esa es la voluntad de quién? ¿O será posible que el sol se detenga porque Dios así lo diga? Pues no, dice aquí que Dios dijo qué cosa, y así se va a hacer. Entonces hay que entender cuando habla de arrepentimiento, o cuando habla en el caso del mismo hombre, porque el que se arrepiente es el hombre, y el que otorga la autoridad para perdón es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso es importante, qué bueno que nuestra hermana mencionó esa cita, porque así es donde ya empezamos a contraponer las figuras para entender para qué me sirven y cuál es el propósito que tienen estas lecturas. Muy bien, vamos a leer el siguiente párrafo. Ya algunas de nuestras hermanas se habían preparado. Si me ayuda mi hermana aquí adelante con nuestra hermana para el siguiente párrafo. Sí, hermana. Amén. El Señor Jesús utilizó este recurso para enfatizar verdades importantes. Por ejemplo, y respondiendo a ellos dijo: el asno o el buey, ¿de cuál de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día de sábado? Lucas 14:5. Si los religiosos de ese entonces mostraban un acto de bondad hacia una bestia en sábado, cuando más importante es mostrar bondad hacia alguien hecho a la imagen de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Pues aquí lo mencionábamos, dice que Jesús utilizaba este recurso para ¿qué? Enfatizar qué cosa. Importantes verdades. Esta es lo que decíamos que nos lleva a reflexionar y nos da una cita, ¿verdad? Lucas 14:5 que mencionó nuestra hermana. Respondiendo a ellos dijo: el asno o el buey del cual de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacarás luego en día de sábado. A veces otro recurso literario que también utilizamos, la ironía, porque muchas veces preguntamos esto, o sea que no vas a comer el día de hoy. Y hay quienes irónicamente dicen no. Pues claro que sí vas a comer, pero con ironía responden. Es lo que decíamos, el hombre es rebelde, el hombre es
bueno, ya ustedes utilizaron muchos conceptos, hermanos, de cómo es hombres y mujeres. Somos así, pero la pregunta es clara, hermanos. ¿No lo hacen? O sea, si ven algo que está mal, no lo levantan, no lo corrigen, aun cuando fuera en sábado. Pues sí, la verdad es que sí lo hacemos, ¿no? A lo mejor no contestaron porque pues tampoco querían que los viera el pueblo, ¿no? Que tenía más autoridad Jesús que ellos. Pero es cierto. Entonces aquí nos está diciendo que este recurso se utiliza ¿para qué dice? ¿Para qué dice, hermanos? Para enfatizar. Dice enfatizar ¿qué cosa? Verdades. Entonces aquí están entender las figuras de retórica. Viene la respuesta implícita, se hacen preguntas para reflexionar y se hacen preguntas también ¿para qué? Para enfatizar ¿qué cosa? Una verdad. Es importante enfatizar la verdad y la pregunta también puede ayudarlo. Y en ocasiones hasta 2 veces, otro recurso literario. Hay veces que nos pensamos que se equivocó, oye, se repite 2 veces, mira, ya viste, creo que se equivocó el autor. No, lo está haciendo para enfatizar algo y lo enfatiza a través de la repetición. Repite una cita 2 veces, o el mismo autor, ¿no? Por ejemplo, Juan es muy dado a repetir 3 veces lo mismo, ¿no? ¿Y por qué lo repite? Pues es enfatizar algo. Entonces tiene un propósito siempre las figuras. El siguiente párrafo, mi hermana, si nos ayuda nuevamente a quien faltaba. Otro ejemplo que menciona Mateo: ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez le dará una serpiente? Mateo 7, 9, 10. Estos versículos hablan de que debemos buscar las cosas que necesitamos de Dios, pedir, buscar y llamar. Pero el Señor Jesús, para hacer entender a sus oyentes, utiliza estas preguntas retóricas con el propósito de que se concienticen y vean que si ellos, siendo malos, atendían a sus hijos una manera adecuada, es indudable que Dios, siendo el Padre misericordioso, también nos atendiera de forma adecuada. Amén. Amén. Muy bien. Pues aquí vemos nuevamente el ejemplo que nos da con Jesucristo, que hace preguntas donde el propósito, ¿cuál dijimos que es? En esta pregunta, por ejemplo, ¿qué hombre de vosotros le da a su hijo algo malo, le pide algo bueno y le da algo malo? ¿Esta pregunta para qué es? Para reflexión, exacto, para reflexionar. Y para reflexionar con respecto a nosotros como humanos, ¿y a dónde nos lleva esa reflexión? ¿Hacia quién? Hacia Dios, ¿no? Porque dice, pues a ver, ¿quién de ustedes, algunos de sus hijos que lo vean mal y no le dan algo? Y es más, ¿cómo somos como padres que si vemos a nuestro hijo que a veces hasta se comportan mal, no hasta les damos cosas buenas a pesar de que se portan mal? ¿Lo hacemos, sí o no, hermanos? Entonces, la pregunta que me está llevando a reflexionar, y la reflexión me lleva a Dios, pues con mayor razón Dios. Imagínense si nosotros perdonamos a nuestros hijos por simplezas. Entonces, va la pregunta, ¿no nos perdonará Dios? ¿Cuál es la pregunta? La respuesta. Es una pregunta de reflexión, es una pregunta de retórica que ya trae la respuesta. Pues sí, por supuesto. Y lo que también la pregunta hace reflexionar en nosotros, porque lo que Jesucristo lo que hacía era buscar cualidades o situaciones en la vida en nosotros. Y lo mismo hacen las parábolas, ¿verdad? Las parábolas, ¿se acuerdan qué son las parábolas? También es una figura literaria, es una figura de retórica. Y la parábola utiliza situaciones reales, situaciones de la vida cotidiana, que son ejemplos precisamente para hacernos ¿qué? Reflexionar, ¿no? Jesucristo hablaba mucho de qué personajes hablaba. ¿Cuál era como que el favorito del maestro cuando se hablaba de las parábolas? ¿Qué personaje, qué trabajador, qué tipo de trabajador era? ¿Cuál? ¿No ubican el oficio que más utilizaba Jesús en sus? ¿Cuál? El sembrador, un agricultor, ¿no? Era el que más utilizaba. ¿Cuál otro utilizaba mucho? El jornalero, utilizaba también, me parece que también los pescadores, ¿no? Creo que también hay uno que dice que echó la red a la mar.
Entonces, todo eso era situaciones que la gente podía entenderlo, porque ya mencionamos que en aquella época leían, estudiaban como nosotros, iban a la escuela a leer y a escribir. No lo hacían, ¿no? Jesucristo les enseña de esta manera, de esta forma, a través de preguntas, a través de parábolas y de muchas formas más. Y esta es una de ellas, este ejemplo que acabamos de escuchar. No, bueno, pues ¿quién no le da a sus hijos cosas buenas? ¿O alguien le da una serpiente? ¿Quién lo hará? Y hasta uno se preguntará, ¿quién va a hacer eso, no? Vean la pregunta cómo tiene ese propósito, cuestionarnos a nosotros, hacernos reflexionar para entender lo que está sucediendo. Ahí está, hermanos, entonces, la figura literaria de la interrogación en la retórica. Tenemos 2 párrafos más. Ya había visto más manos, pero había hermanas que habían levantado la mano para leer, en la parte de arriba y aquí abajo. Mi hermana se me ayuda primero con nuestra hermana, que ya había pedido leer, y después nos vamos arriba. ¿No iba a leer mi hermana? ¿Alguien había levantado? Mi hermana, perdón, sí es cierto, Andrea. Es el que está arriba, ¿verdad? Sí, hermana, podríamos, exacto. Podríamos seguir citando ejemplos del Nuevo Testamento, pero ahora citamos un versículo muy conocido que se encuentra en el libro de Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente, cumple sus promesas. Tito 1:2. En Él no hay variación ni sombra de cambio. Nunca olvida su palabra. Es verdadero y fiel. Por lo tanto, todo lo que salga de sus labios nunca será alterado, sino que ciertamente se cumplirá. Salmo 89:34, Isaías 14:24. Amén. Pues es importante leer estas citas, precisamente con la pregunta que hace rato hacía nuestra hermana sobre, hay citas que dicen que Dios se arrepiente. ¿Se acuerdan que decía? Y mencionábamos que también con Noé pareciera que se arrepiente, y hay otras partes donde pareciera que se arrepiente. Entonces, aquí nos está enseñando cómo hay que leer estas citas, hermanos, para que nos quede claro que Dios no se arrepiente. Pero viene otra pregunta obligada, ¿no? Ahorita la vamos a hacer, así que vamos a las citas. La primera que nos da es Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice así, Tito 2:1, dice 1:2. Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede ¿qué? No puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Dios no puede mentir. ¿Y por qué no puede mentir? Porque no es hombre, exacto, es espíritu. O sea, el espíritu no hay mentira, no es parte de su concepción. Está en otro apartado, entonces no miente, dice Tito. Luego nos da otra cita, Salmos 89:34. Si van encontrando las citas, hermanos, las pueden leer, Salmos 89:34 e Isaías 14:24. Ya nuestra hermana ahí nos apoya con el micrófono. Gracias, hermana. Ahorita nada más nos dice la hermana qué cita va a leer. Salmo. Adelante, hermana, por favor. 89:34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén. Amén. Y utiliza lo que decíamos como si fuera un hombre, ¿no? Dice, ¿qué cosa? No olvidaré. Y no lo va a olvidar porque no es hombre. Otra vez regresamos a lo mismo, es Dios. Isaías 14:24. ¿Alguien nos apoya con esa cita? Si no, yo lo leo, hermanos. Atrás de nuestro hermano. Gracias, hermana. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Amén. Como lo ha determinado ¿quién? Entonces, con todas estas citas, y que seguramente hay más, Eclesiastés, hay otras, me parece que en Reyes, en Crónicas, también dicen lo mismo, que lo que Dios, la palabra que Dios dijo, qué cosa se va a ejecutar, nos confirma que Dios se arrepiente, ¿sí o no? No se arrepiente. Pero decíamos, nos lleva a otra pregunta obligada. Bueno, entonces, ¿por qué hay citas que dicen que sí se arrepiente? ¿Estamos de acuerdo? Esa pregunta que acabo de hacer, ¿qué propósito tiene? Estudiar, ¿no es así? Es una pregunta de estudio que me tiene que llevar a investigar y a llegar a la reflexión que hicimos hace rato. Hay que leer las citas y entender que
quien realmente busca el arrepentimiento, ¿quién es? Es el hombre. Porque las citas que estamos leyendo y muchas más son muy claras. Nos hacen ver que Dios pues no es hombre, es espíritu, es el poderoso, es el eterno, es el creador. Y en él, ya decía el párrafo, eso me parece que está en Santiago. Creo que sí, Santiago, lo leemos, hermanos, porque nos dice que no hay sombra de variación, ¿verdad? ¿Sí dice? No hay sombra de variación. Eso está en Santiago, para que lo anotemos también la cita. Y ahorita le damos la voz a nuestra hermana, que quería también hacer un comentario. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17, anótenlo ahí si quieren en este párrafo. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto es ¿de dónde? Que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni qué, no hay sombra de variación. Otra cita más que nos confirma que Dios no cambia lo que dijo. Ahí está para entender por qué dice que en Él no hay sombra, no hay variación ni sombra de cambio. Adelante, hermana, tenemos un comentario aquí adelante, mi hermana, si me ayudan con el micrófono. Pasamos, hermano, muchas gracias. Pasamos. Pues solo me gustaría compartir de que estas preguntas de retórica a mí también me parecen una invitación de nuestro Dios a que pensemos como Él, a alinear nuestro pensamiento a lo que Él quisiera que nosotros pudiéramos sentir y pensar. Por ejemplo, cuando Jesús hace estas preguntas de retórica a los fariseos, era también una invitación a que ellos se dieran cuenta de cómo son realmente las cosas y cuál es el papel del Hijo del Hombre, ¿no? Pero los fariseos, con su pensamiento estructurado, que ellos son muy jerárquicos. Entonces, pues sí, David es, en el caso de la lectura, es el Padre, ¿cómo le va a decir Señor? Pero entonces en ese momento, en ese acto, Jesús está buscando que los fariseos abran su pensamiento y acepten la palabra que Él les trae. En este caso, por ejemplo, la pregunta que hace Caín, ¿estoy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí, porque lo que nuestro Dios quiere es que todos seamos guardas de nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿no? Y incluso en algunas partes de la Biblia dice, yo te voy a preguntar por las ovejas que se perdieron, porque tú estabas encargado de ellas, ¿no? Entonces la respuesta a la pregunta de Caín es sí, pero en ese momento el pensamiento de Caín, sus emociones, sus sentimientos no estaban alineados a los de Dios, y por eso Dios no aceptó su fruto de la tierra, su ofrenda, porque Él sabía que Caín no pensaba como él. Pasa lo mismo con Judas Iscariote en este sentido. Convivía con los apóstoles, convivía con el mismo maestro, pero su pensamiento no estaba alineado a lo que quería Jesús de ellos. Por lo tanto, a mí me parece que estas preguntas de retórica son una invitación, primeramente de nuestro Dios y luego del Señor Jesucristo, a que nosotros nos animemos a abrir nuestra forma de pensar y empezar a pensar como ellos piensan o como ellos quisieran que pensáramos nosotros. Sí, gracias. Muchas gracias, hermana. Definitivamente, hermanos, que lo que nuestro Dios siempre va a querer es eso, ¿verdad? Que nos acerquemos más a Él. No tanto es la cuestión porque no lo sepa, sino tiene un propósito, reflexionar, fortalecer la verdad, y como nuestra hermana menciona, pues el que nos podamos acercar más también a nuestro Dios. Y ahí habrá preguntas que también decíamos, no lo sé, también eso me está haciendo ver que me acerque más al conocimiento. Entonces no lo sé, pero bueno, voy a investigar, voy a ver qué es lo que dice. Al final es el propósito, ¿verdad? El que nos acerquemos. Gracias a nuestra hermana. Vamos con el último párrafo, hermana arriba. Ya nos habían pedido leer el último párrafo, para que vayamos terminando, hermanos, con esta idea, y lo que el cuaderno también nos, como dice nuestra hermana, ¿a dónde nos lleva, hermanos? La pregunta, ¿a dónde nos está llevando todo esto? Nos lleva a Dios. Al final nos lleva siempre a nuestro Dios. Adelante, hermana. Dice, uniendo estas dos ideas, podemos concluir que Dios no cambia, no es bilingüe. Lo que dice se lleva a cabo. Por lo tanto, el día que Dios bendijo desde la creación, nadie pudo revocarlo, nadie puede cambiarlo. El día del Señor ha sido, es y será el séptimo día. Quien observe o disponga de otro día conforme a su voluntad
diciendo que ese día es el Señor, está haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Por lo tanto, el sábado debe guardarse con misericordia y juicio, según Job 14:4. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pues aquí ya nos utiliza y vean cómo aborda otro tema, ¿verdad? Pero precisamente partiendo de este cuestionamiento, de estas preguntas, después de comprender que Dios no cambia, después de entender este concepto, no, aquí nos pone, por ejemplo, el sábado, pero podrían ser muchos más temas, ¿no? Por ejemplo, la ley de la alimentación. Cambian si Dios ya determinó cuáles son los animales aptos para comer. ¿Eso cambiará? ¿Habrá algún argumento válido? Y nos puede llevar, porque hay quienes se justifican, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando desciende el lienzo, ¿se acuerdan? Que lo ve Pedro, ¿y qué le dicen? ¿Qué ve en el lienzo? ¿Se acuerdan? ¿Todo tipo de qué? Todo tipo de animales, ¿cómo? Que no son aptos para comer. ¿Y qué le dice la voz? ¿Mata? Entonces pareciera como que está cambiando, ¿no? Y Pedro seguramente entró en un choque ahí moral, social, espiritual. ¿Qué está pasando, no? Si Dios no cambia, porque Él mismo lo dice. No tiene sombra, ¿qué está sucediendo? Eso lo dice Pedro, perdón, es Pedro. Y al final del día Pedro reflexiona y se da cuenta que ¿a quién se refiere esos animales? A los hombres. Dice, es que lo que Dios limpió refiriéndose al hombre, al ser humano, no lo puedes tú llamar inmundo. Y si seguimos leyendo, vean lo importante de investigar, nos vamos a dar cuenta que efectivamente Pedro es llevado ¿con quién? Con gentiles, con personas que para el pueblo de Israel eran, pues no, a veces ni lo saludan. Entonces eso es a lo que llegó esa reflexión Pedro. Y aquí nos hace la misma reflexión. Bueno, si no cambia, entonces el sábado debería de cambiar. Vean ustedes a dónde nos lleva la pregunta, a dónde nos lleva el cuestionamiento, a estudiarnos, esa nuestra hermana, acercarnos más al conocimiento de nuestro Dios. Pues esa es la lección, hermanos. Hermana, adelante, hermana, vamos a... Como lo dice aquí, en Éxodo 6:3 dice: y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. ¿Esto cómo podría ser esta pregunta? ¿Cómo saber diferenciar de una pregunta retórica a una pregunta literal? Éxodo, ¿qué dijo, hermana? Éxodo 6:3. Éxodo 6:3. Sí. Éxodo 6:3. ¿Y aparecí ese? ¿A Abraham y a Isaac? ¿Es esa? Bueno, aquí en realidad no hay una pregunta, hermana. No sé si en su versión, pero no viene pregunta. Aquí dice, y aparecía Jehová. No viene como pregunta. Ajá. Oye, ¿cómo es que dice este texto bíblico esto? Y si él dice que no se presentó ante ellos como Jehová o como Yahvé okay, o como Yahweh, ya entendí, esa es una. Y la otra pregunta, hermano, es referente a lo que se está viendo del tema. Resulta que si a mí me preguntan referente a que si Dios se arrepiente o no se arrepiente, yo puedo manejarle como lo que es de la retórica, antropomorfismo, darle sentimientos a Dios. Correcto. De que, por ejemplo, lo que maneja en Génesis 6:6, es decir, que a Dios le estamos poniendo un sentimiento de dolor, de sufrimiento, al ver que la tierra se destruyó. Muy bien, sí, hermana. ¿Puedes manejar así? Para no manejar, es que se arrepintió, entonces eres contradictoria, no entiendes lo que estás leyendo, ¿no? Sí, hermana, primero su primera pregunta, esa es una pregunta de conocimiento, la primera. Y son preguntas que uno hace como el etíope, ¿no? El etíope se preguntaba, bueno, ¿de quién está hablando? Y aquí puede ser lo mismo, oye, aquí dice que se acercó Dios, pero ¿cómo? Si se supone que no, entonces ¿cómo fue esto? Esa es una pregunta de conocimiento. ¿Esa pregunta merece respuesta? Pues claro que sí, y la tenemos que responder con la Escritura. Y de hecho, mencionó nuestra hermana un recurso importante, el antropomorfismo. Ya vimos que Dios es espíritu. Entonces, cuando la Escritura habla que Dios se manifestó y que Dios habló, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, hermanos? ¿No? ¿No lo saben? Escucho bien bajito, fuerte, hermanos. El ángel, así es.
Ya lo sabemos, así también lo dice la Escritura, que Dios a través de qué nos habla. Puede ser que a través de ángeles o a través también de quién habla. Pues también de los hombres puede hablar Dios. Entonces, eso es correcto, hermana. La pregunta que le hicieron es válida y hay que leer, hay que investigar y llevar a la persona a hacerle ver, mira, pues Dios se manifiesta de diferentes formas, porque Él no es hombre. Él no lo vamos a ver aquí, pero aquí dice que Dios está aquí, estamos cantando, ¿no? Bueno, ¿está aquí o no está aquí? ¿Sí? Entonces tenemos que profundizar y tenemos que entender a qué se refiere. Si está aquí, bueno, físicamente no, porque Él no ocupa un espacio. Pero también sabemos que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, pues está de la presencia de Dios en ese sentido, ¿ven? En ese sentido. Y es correcto, hermana, utilizar las figuras para responderlo. Lo que usted mencionaba es correcto. Lo primero, la primera parte es esencial. Dios se arrepiente, o sea, de ahí tenemos que partir. No, a ver. O sea, esa es la primera parte. Y entender el sentimiento de arrepentimiento a quién le pertenece. A los hombres. Entonces, efectivamente, Dios utiliza, o el escritor, mejor dicho, en este caso, en Génesis, ¿quién utiliza el recurso de retórica? Lo utiliza Moisés. Y Moisés es el que nos hace ver que como que a Dios le pesó en su corazón. Y usted lo dijo muy bien. ¿Qué estamos transmitiendo con eso? Que le dolió. ¿A quién quiero llamar la atención de que le dolió? ¿A Dios o a los hombres? Pues a los hombres. Cualquiera que lo lea, imagínense qué impacto, ¿no? Y a veces utilizamos ese recurso con los niños, ¿no? La verdad, no, Dios está enojado contigo porque te portas mal. Digo, hay que ser cuidadosos en cómo manejamos el recurso, ¿verdad? Porque un niño pues, puede reflexionar y de grande seguramente nos lo va a mencionar. Oye, tú me dijiste que Dios se enojaba, ¿cómo lo sabes? Por eso hay que tener cuidado cómo manejamos las palabras y las reflexiones. Y si Dios se enoja, bueno, podemos utilizar citas bíblicas, ¿no? Para hacer ver que efectivamente, ¿no? Y más que Dios, insisto, o sea, el que se enoja soy yo, el que se arrepiente soy yo, pero se utiliza la figura literaria, como usted lo dijo, hermana, del antropomorfismo para que yo lo entienda. Yo debo de entenderlo. ¿Por qué le pesó en su corazón? ¿Por qué se arrepintió? ¿Cómo eran los hombres? ¿No? Leyó usted el 5, el 6, por ejemplo, pero el 5, ¿qué dice? ¿Qué dice el 5? Y vio Jehová que la malicia de los hombres era ¿cómo? Ah, pues por eso. La malicia de los hombres era mala, era muchísima. Entonces, ¿qué llevó? Fíjese, ¿qué llevó al arrepentimiento de Dios aquí? Pues la malicia de los hombres. No fue porque Dios haya decidido. ¿Cuál es el argumento de que se cambió el sábado al domingo? ¿Porque los hombres son malos? ¿Cuál es el argumento? Pues porque Dios quiso, ¿no? Dicen, no, pues es que si Dios, o sea, Dios no puede hacer eso. En el caso de Noé, ahí está muy claro. Porque ¿cómo era la malicia de los hombres? Mala. Entonces fue un comportamiento ¿de quién? De los hombres. Moisés utiliza muy bien el recurso al hacer ver, para que nos entendamos cómo Dios se arrepiente. Pero quien merece el arrepentimiento, ¿quién es? Es el hombre. Si el hombre hubiera sido bueno, hermanos, ¿cómo ven ustedes? ¿Hubiera hecho Dios eso? Pues no, por supuesto. Entonces, ¿quién es el que cambia? Es el hombre. Dios dijo, ¿y qué cosa? Y si los hombres no se arrepienten, ¿qué va a hacer con ellos? Pues aquí está cumpliéndose. No sé si me ayudamos a la respuesta, hermana. ¿Sí? Así es como tenemos que aprender a manejar, hermanos, los recursos literarios, saber platicar, saber explicar. Y como dijo nuestra hermana, nos tiene que llevar ¿a quién? A Dios. Es a Dios. Y la cuestión, insisto, la cuestión es buena y es correcta. Siempre es bueno cuestionarlo. Bueno, ¿por qué lo dice? ¿Por qué está diciendo que se arrepintió? ¿Por qué dice que ya no los quiere? Pues era su pueblo elegido, ¿no? Era su pueblo amado. Y luego dice, ya no quiero tus fiestas. En Isaías, ya no quiero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos las fiestas? Pues hay hombres que sí lo hacen y dicen que hay que quitarlas, porque así dice, ¿no? Ya no, Dios ya no quiere nuestras fiestas. ¿Pero por qué no las quiere? Ah, dice, porque son malos. Porque por un lado tienen a la adoración a Dios y por otro lado tienen a la adoración ¿a quién? A los ídolos, nos decía. Y hasta les hace reflexionar, a ver, llévale este becerrito malo a tu ama, a tu dueño, a tu jefe, a ver qué te dice. Llévaselo. Ah, no, pues ¿cómo? Se va.
Ahí está muy acentuado que Dios ya, suficiente, no quiero nada, ya estoy hasta… Correcto. ¿no? Sí, es lo que decimos, y es importante ver por qué. Porque el profeta nos está tratando de transmitir eso con Dios. Sí, porque de hecho el que lo transmite es el profeta, estamos de acuerdo. Pero el profeta quiere hacernos ver algo que está pasando con Dios, para llamarnos a quién la atención, a Dios o a mí. Pues es a mí, a ver qué está pasando, porque ya no quiere las fiestas, porque ya no quiere que nos acerquemos, ¿por qué quitó el templo? ¿Por qué quitó a los reyes, por ejemplo? ¿Se arrepintió? Así podemos pensarlo. Porque primero estableció el reino, primero estableció el tabernáculo, y ahí dice que es perpetuo. Fíjense. Entonces uno se pregunta, ¿se arrepintió? Por eso necesitamos leer, estudiar y darnos cuenta que quien no cumplió, ¿quién fue? Y lo dice Deuteronomio, ¿no? Ahí es donde empezamos a llevar, hermana, en nuestras pláticas, a quienes nos cuestionan. En Deuteronomio es muy claro, aquí están las bendiciones, mira. Si nosotros guardamos la ley de nuestro Dios, ¿qué dice? Nada va a faltar, pero si no lo hacemos, pues todo va a faltar. Y podemos seguir profundizando más para que podamos nosotros llevar la dirección en nuestras pláticas o en nuestras charlas, porque primero tengo que resolver la duda yo, ¿verdad? Primero yo tengo que contestarme la pregunta para saber cómo le voy a contestar a quien me pregunta. Muy bien, bueno, pues creo que el ejercicio fue bueno, hermanos, y ese es el propósito de la pregunta, de la cuestión. Traía algunas preguntas, pero ya se nos está yendo un poquito el tiempo. Vamos a las preguntas, ahí las voy agregando. Me refiero a preguntas bíblicas, ¿no? De retórica, y preguntas que sí hacen los autores. Job utiliza mucho las preguntas. ¿Qué debemos entender por una pregunta retórica? De reflexión, muy bien, es un recurso para reflexionar, para afirmar, para tener una afirmación de una verdad. Y me parece también muy correcta la respuesta de nuestra hermana, para acercarnos más a quién, al conocimiento y a Dios. Eso también es bueno, ¿verdad? Porque son las preguntas de retórica. ¿Qué quiso decir el Señor en Jeremías 23:23? Ese es nuestro versículo de la lectura bíblica. Que Dios es eterno, dice nuestra hermana, que pues es para siempre, ¿verdad? Lo que quiso decir, porque pareciera como que cuestiona. Jeremías parece que cuestiona, pero ya vimos que no. ¿Qué se pretende decir en el versículo para memorizar? Dios no cambia, exacto, no muda, no se arrepiente, también es válido. Que Dios pues no es como los hombres, ¿verdad? Y fíjense que esto nos hace reflexionar mucho, hermanos. Mucho nos hace reflexionar para entenderlo. Y la idea de entenderlo, ¿cuál es? Pues también nosotros adquirir conocimiento, o sea, como Dios, ¿no? El enojarnos menos, el regañar menos, el enseñar más, el ayudar a otros más. Eso es lo que nos lleva a la pregunta. Cite 3 ejemplos bíblicos donde se ocupe la pregunta de retórica. A ver, aquí les voy a dar las que tengo, a ver si me ayudan a localizarla. Dice Génesis 18:25, si lo quieren anotar, y si alguien lo tiene, no sé si la pueda leer. Génesis 18:25. Génesis capítulo 18:25, si no, yo lo leo, Lo voy a leer yo, dice así: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo como al impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Es una pregunta de retórica? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí, y lo acaba de decir, ¿verdad? Nunca tal ocurra que se le trate igual a ¿quién? A un justo con un impío. Y termina con una pregunta, refiriéndose a Dios. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Pues claro que sí, ahí va la pregunta. Bueno, nos pide 3, ¿verdad? Ahí si ustedes pueden completen las otras 2 porque ya se nos acabó el tiempo, hermanos. ¿Por qué es importante reflexionar sobre las preguntas de retórica en la Biblia? Ya igual se mencionó, porque es importante para que podamos entender mejor lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que es importante esto, para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que Dios quiere que tenemos que cumplir. Nos pone el ejemplo del sábado, mencionamos el ejemplo de la alimentación, se pueden mencionar muchos más ejemplos de muchas situaciones que pareciera que Dios ya no quiere que se hagan. Entonces, pues la pregunta retórica nos ayuda a esto, ¿verdad?
¿Cómo puede la comprensión de la erotesis enriquecer nuestra interpretación de las Escrituras? ¿Cómo puede, hermanos? ¿Cómo puede hacerlo? Pues ahora sí que la misma pregunta ya nos dejó el cuestión, ¿no? La misma pregunta nos lo deja. Pues es lo mismo, hermanos. La comprensión es esa idea, hermanos. En el ejemplo que nos dan hoy, habla sobre Dios. ¿Sí? ¿Perdón? Correcto, sí. Sí, definitivamente que la pregunta de retórica nos lleva a la reflexión. ¿Cómo puede la comprensión, pues, enriquecerlo? Pues la reflexión. ¿Y la reflexión para quién es? Lo importante es que entendamos que la reflexión es para mí. El que está reflexionando soy yo. Yo soy el que me detengo un poquito. La pregunta yo creo que también tiene ese propósito, hermanos, el hacernos que nos detengamos un poco. Y a veces no tenemos la respuesta, ya lo decíamos, y es investigar. Pero la comprensión que podemos obtener, hermanos, de la Escritura no es para que tenga más dudas, eso que nos quede claro. No, la erotesis, como aquí lo dice, no pretende dejarnos más dudas, sino es reflexionar, ¿sí? Es comprender mucho mejor cuál es el objetivo. Y en muchas ocasiones ya lo vimos, pues el que sigamos estudiando, ¿no? El que nos acerquemos más a leer y a ver de qué está hablando, por qué dijo eso aquí el autor, qué trata de decirme. La pregunta es un recurso, hermanos, muy importante. Y como lo mencioné al principio, desde niños usamos ese recurso, ¿o no? ¿O no? Es el recurso básico del niño, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? No sé si les ha tocado a algunos de ustedes, pero no paran de preguntar. Y no paran de preguntar y a todo lo que no quieren otra respuesta. Entonces es una esencia muy importante para el crecimiento. Entonces, si la Biblia trae tantas preguntas, más de 3,000, seguramente lo que quiere es que aprendamos, ¿no? Que podamos enseñar a otros y aprender, hermanos. Bueno, pues ese es el recurso, mis hermanos, de la pregunta que tenemos el día de hoy. Pasa a vosotros.